Mi nombre es Esteban Preciado, residente de quinto año de neurocirugía y el asesor de mi charla fue el doctor Francisco Londoño Campo. ¿Qué vamos a definir como la región del agujero magno o cómo se define el agujero magno y la unión craneovertebral? La unión craneovertebral la definió George y colaboradores desde hace ya más de 60 años como una región que va a estar delimitada anteriormente por el tercio inferior del clivus y que se va a ir hasta la parte superior del cuerpo de C2. Lateralmente los límites. El límite superior va a ser el tubérculo yugular y el límite inferior va a ser el margen superior de la lámina de C2 y posteriormente va a ir del borde anterior de la escama del occipital al proceso espinoso de C2. Esa zona que vamos a definir como unión craneovertebral va a ser el sitio donde se van a originar múltiples lesiones en la unión craneocervical, sobre todo meningiomas que se producen en la aracnoides a ese nivel, y vamos a ir abordando este tema a lo largo de la charla. Para hablarles de este tema es indispensable conocer muy bien la anatomía. Aquí tenemos una vista exocraneal de la cara basal del occipital, donde podemos ver las tres partes principales que componen o delimitan el agujero magno. Anteriormente vamos a tener una lámina cuadrangular que se dirige de atrás hacia adelante y que va a ser formada por el clivus. Aquí les estoy señalando, vamos a tener adelante una parte basal o clival que va a tener una porción endocraneal y una porción exocraneal. Adicionalmente, los límites del foramen magno se van a componer de una segunda parte, y esa segunda parte, que en general es el límite más grande de todos, es la escama del occipital, que es esta que va a rodear la parte posterior del agujero magno. Y lateralmente vamos a tener dos formaciones óseas de forma ovalada, valga la redundancia, que van a tener una dirección de atrás para adelante y de lateral hacia medial, cuando se mira desde una vista exocraneal. Cuando miramos esta imagen de la derecha, vamos a ver que delante o en la parte posterior de esa porción basal o clival va a haber una prominencia llamada tubérculo faríngeo y que va a servir como sitio de inserción de los músculos largos del cuello. Adicionalmente, en la parte lateral del cóndilo vamos a tener otras estructuras. Esas estructuras las menciono porque precisamente van a haber tumores o lesiones que se van a originar allí y van a involucrar el foramen magno. Esas estructuras son el foramen yugular con su tubérculo yugular. Vamos a tener adicionalmente también en la escama del occipital algunos accidentes óseos que van a servir de punto de inserción de algunos músculos y vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Cuando hablamos de la región craneocervical tenemos que hablar de muchas estructuras y precisamente la complejidad de este tema radica en que es una lesión de estructuras vitales neurológicas como el tallo cerebral, la porción superior de la médula, las raíces nerviosas, sobre todo raíces nerviosas cervicales superiores C1, C2, y vamos a tener todo el complejo de los pares bajos desde el noveno hasta el 12º par. Cualquiera de ellos, llámese como se llame, puede estar involucrado en una lesión tumoral. Adicionalmente vamos a tener un componente vascular que va a estar dado por la arteria vertebral, por las arterias espinales posteriores y por la arteria cerebelosa posterior inferior, y todo ello puede estar involucrado en una lesión tumoral. Volviendo a la vista exocraneal, vamos a ver cómo el foramen magno tiene esta configuración. Es una configuración semicircular, ovalada, si se quiere ver así, y va a tener una porción anterior más estrecha y una porción posterior mucho más ancha. Esa porción anterior va a servir como el sitio de descanso del proceso odontoideo de la vértebra C2, y ese espacio posterior más ancho me va a servir como el sitio donde se va a presentar la unión bulbomedular. Si miramos con detalle la imagen del lado derecho, vemos que en la región retrocondilar vamos a ver una fosa condilia. Esa fosa condilia básicamente va a servir como el sitio de reposo de una vena emisaria que no va a hacer otra cosa más sino comunicar el plejo venoso vertebral con el seno sigmoideo. Cuando vemos la división intracraneal, vamos a ver que la fosa posterior va a tener una anatomía muy bonita. Fíjense que vamos a tener cuatro
compartimentos o 4 fosas que van a estar divididas por una cresta occipital interna que viene desde la protuberancia occipital interna y va hasta el borde posterior del foramen magno, donde va a formar dos láminas, una lámina derecha y una lámina izquierda para formar ese borde posterior. Cuando llega al punto de intersección entre esas dos láminas, va a haber algo que se llama la fosa verniana, que va a servir del sitio de reposo de la parte posterior del vermis, sobre todo de la región nodular. Y más arriba de la cresta occipital interna vamos a tener otra prominencia ósea, otro accidente óseo, que va a ser el surco para el seno sagital superior, que también va a ayudar a dividir esa fosa posterior en 4 fosas cóncavas asimétricas. Cuando miramos el accidente óseo transversal, vamos a ver que va a estar dado sobre todo por el surco para el seno transverso. Y fíjense, el surco para el seno transverso, cómo va a dividir esa fosa posterior, y todas estas dos líneas, tres líneas, cresta occipital interna, surco para el seno sagital superior y surco para el seno transverso, me van a dividir esa fosa posterior en 4 compartimentos asimétricos. El surco para el seno transverso generalmente va a ser mayor o va a ser mucho más grande del lado derecho que del lado izquierdo, como corresponde a su homólogo, el seno transverso. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 4 fosas? Lo que va a ocurrir es que en la parte superior va a descansar la parte posterior del polo occipital y en la parte inferior van a descansar los lóbulos biventrales y los hemisferios cerebelosos. Eso va a ocurrir en esa zona. Si miramos la imagen derecha, aquí van a ver unos accidentes y unos puntos de referencia anatómico. ¿Cuáles son esos? Lo primero, vamos a tener un cóndilo del occipital y por encima del cóndilo va a haber una estructura sumamente importante que vamos a mencionar a lo largo de esta charla, y es el canal del hipogloso, que generalmente a nivel endocraneal se va a ubicar en la unión entre el tercio anterior y tercio medio del cóndilo del occipital. Cuando lo vemos desde una vista exocraneal, ese canal del hipogloso se va a ubicar en una unión entre el tercio posterior y el tercio medio del cóndilo occipital. Si miramos con un poco más de detalle, vemos como el tubérculo yugular va a representar el margen inferior de la fisura petroclival, y en ese margen superior de la fisura petroclival va a descender el seno petroso inferior, que va a llegar al foramen yugular, a su porción anterior o menor, y en su porción posterior o mayor, recordemos que va a llegar el seno sigmoideo, dentro de ellos vamos a tener el bulbo de la yugular. Aquí en esta vista exocraneal vamos a tener algo muy importante, una referencia, que es el inion. El inion va a servir no solamente de punto quirúrgico de referencia, sino que también nos va a servir como un landmark o una referencia anatómica para definir la línea media y definir las estructuras importantes que se encuentran alrededor de él. Fíjense que desde la protuberancia occipital externa hacia lateral se va a formar la línea nucal superior. La línea nucal superior va a servir de punto de inserción para los músculos de la parte posterior del cuello que voy a ir mencionando. Y la línea nucal inferior, que generalmente es más prominente que la superior, va a venir desde esa cresta occipital externa y va a servir de punto de inserción para otros músculos profundos del cuello que también voy a ir desarrollando a lo largo de la charla. Es importante conocer la anatomía de las vértebras cervicales superiores cuando tratamos la anatomía del foramen magno. La vértebra C1 tiene una anatomía particular. ¿Y por qué es particular? Porque es una vértebra que normalmente no tiene cuerpo vertebral y adicionalmente no tiene un proceso espinoso, sino que tiene un tubérculo posterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ella? La vértebra C1 va a tener unas carillas o unas facetas articulares que, si ustedes ven, se ubican de inferior hacia superior y de medial hacia lateral. Y adicionalmente va a ser una faceta completamente cóncava que va a servir de lecho o de nido para que el cóndilo occipital, que es convexo y se dirige de arriba hacia abajo y de medial hacia lateral, se inserte completamente en la carilla superior de la faceta. Adicionalmente vamos a tener unas masas laterales, y esas masas laterales van a tener algunas particularidades que les voy a mencionar. Por otro lado, vamos a tener un foramen transverso que va a servir de paso también para la arteria vertebral,
de donde se va a formar la porción extradural, la porción B3 de la vértebra. La vértebra C2 es un poco más parecida a una vértebra normal y es una vértebra que tiene su cuerpo, pero tiene algo particular y es el proceso ontoideo que generalmente mide de 10 a 12 milímetros y que tiene más o menos 10 milímetros de ancho. Si vemos, ese proceso ontoideo tiene una región puntiaguda que va a servir de inserción para los ligamentos, para el ligamento apical y vamos a tener unas depresiones que están aquí al lado y lado, si las alcanzan a ver, que me va a servir de punto de inserción para los ligamentos alares. Fíjense, van a tener un proceso transverso que va a ser bastante pequeño y tiene otra particularidad a nivel posterior. Va a ser la vértebra cervical con las láminas más gruesas y una de las apófisis espinosas más grandes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando lo miramos desde una vista inferior, fíjense cómo la carilla articular o esa faceta articular de C2 va a tener una dirección de superior hacia inferior y de medial hacia lateral para articularse con la carilla superior de la vértebra inferior. Cuando miramos las relaciones musculares, vamos a tener que, como mnemotecnia, hay 3 planos anatómicos musculares para hacer un abordaje del foramen magno. El plano superior lo va a dar el músculo esternocleidomastoideo que se va a insertar en la mastoides y en la parte lateral de la línea nucal superior, en su porción más externa. Y ese músculo esternocleidomastoideo se va a dirigir a la porción superior del esternón y a la porción más medial de la clavícula. Por otro lado, el otro músculo que va a servir como capa superficial va a ser el músculo trapecio que se va a insertar en toda la línea media, en la línea nucal superior y se va a dirigir hacia las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales y de la porción superior de la columna torácica. Ese músculo trapecio se va a dirigir inferior y lateralmente y se va a unir al hombro a nivel de la escápula. Por otro lado, la segunda capa la van a formar estos complejos musculares que se ven acá, el semiespinoso capitis y el esplenio capitis mayor. Ambos se van a insertar a nivel de la línea nucal superior. Fíjense que las 2 camadas superficiales que les he mencionado se insertan en la línea nucal superior y ese esplenio capitis va a tener una dirección de lateral hacia medial en una forma oblicua y es una banda bastante ancha que va a cubrir la porción lateral del triángulo suboccipital, que es la capa más profunda, mientras que la parte medial del triángulo suboccipital va a estar cubierta por el músculo semiespinoso capitis. ¿Por qué es importante esta estructura? No solamente porque mantiene la estabilidad biomecánica, ayuda a mantener la estabilidad biomecánica de la columna, sino porque entre una y otra de esas capas va a estar un plejo venoso rico que en algunas ocasiones se le llama el plejo venoso cavernoso y va a ser un plejo vertebral que puede facilitar el sangrado durante la cirugía. Cuando miramos ya la región profunda, encontramos que va a haber un triángulo suboccipital que se los voy a mostrar con mayor detalle más adelante, que va a estar conformado por un músculo recto posterior mayor en su límite medial, un músculo oblicuo inferior a nivel de su piso con una membrana atlanto-occipital que va a ser también parte de su piso, que aquí no la podemos ver bien, y un músculo oblicuo superior que es más pequeño y que se va a insertar en la transversa de C1, que va a terminar de conformar ese triángulo. ¿Por qué es importante ese triángulo? Porque es un referente anatómico, dentro de él va a estar ubicada la porción B3 de la arteria vertebral y no solo de esa porción, sino que vamos a tener la rama de la raíz nerviosa de C1. Entonces, fíjense, aquí tenemos bien el triángulo suboccipital, vamos a tener una apófisis espinosa de C2, un proceso espinoso de C2, una lámina de C2 que ya lo dije que era bastante ancha. Fíjense, el recto capitis posterior mayor va a formar, esta es una vista bilateral, aquí tenemos en realidad 2 triángulos. Aquí tenemos, en este caso, el triángulo del lado izquierdo, vamos a tener el límite medial, el recto posterior mayor, el límite lateral que va a estar conformado por el oblicuo superior que se va a insertar en la línea nucal inferior y va a ir al proceso transverso de C2. Aquí quiero mencionar algo. Yo dije que las 2 primeras camadas se iban a insertar en la línea nucal inferior. Pues bien, la tercera camada, que es esta, la camada profunda, se va a insertar en la línea nucal inferior. Y el borde inferior de ese triángulo va a estar dado por el músculo oblicuo inferior. Hay otro músculo que está asociado a ellos y es el recto capitis posterior menor.
Algunos artículos lo mencionan como parte del triángulo, pero realmente no hace parte del triángulo. Los que hacen parte del triángulo son los tres que acabé de mencionar y este se va a insertar a nivel de C1 y en la línea nucal inferior. Aquí podemos ver, como lo que les mencionaba, la porción ya horizontal de la vertebral cuando está formando su porción extradural o V3 y vamos a tener otro referente vascular. Este músculo de acá, al lado del oblicuo superior, vamos a tener la arteria occipital, que es una rama de la carótida externa que me va a servir para darle irrigación a todo el escalpe posterior. Y si miran con detalle acá, debajo del músculo oblicuo inferior, vamos a tener la rama dorsal de C2 o nervio occipital mayor, que también me va a servir para darle inervación a la región occipital del cuello y que a menudo se asocia a síndromes dolorosos. ¿Qué relaciones neurales vamos a tener? Si uno se pone a ver toda esta maraña de cosas, uno dice, ¿es posible hacer un abordaje ahí sacando un paciente sin morbilidad? Si alguien dice que no, probablemente no se está equivocando, ¿cierto? Aquí vamos a tener unas referencias anatómicas fundamentales. Lo primero es que vamos a definir como la unión bulbomedular. ¿Por qué? Porque así de bonito como se ve la anatomía del libro que le muestran a uno en el pregrado, muchas veces uno alcanza a ver en especímenes cadavéricos, eso nunca se va a ver en cirugía. En cirugía la unión bulbomedular está perdida. Entonces uno tiene que tener un referente anatómico y ese referente va a ser la raíz nerviosa de C1, la raíz nerviosa tanto ventral como dorsal. Se dice que ahí va a estar el límite de la unión bulbomedular. ¿Cuál es el problema? Que si yo miro la unión bulbomedular desde atrás, probablemente me voy a perder, porque en un porcentaje no despreciable de pacientes no van a tener rama dorsal de C1, pero universalmente los pacientes van a tener rama ventral de C1. Entonces es mucho más fácil identificar la unión bulbomedular desde la parte anterior que desde la parte posterior. Adicionalmente, vamos a ver, aquí quiero mostrar tres cosas. Lo primero es, fíjense el ligamento dentado, como la orientación que tiene y la relación que tiene con el nervio espinal y con el hipogloso y con la vertebral. Fíjense que está si lo vemos de atrás hacia adelante, el ligamento dentado está por detrás de la vertebral y va a tener una relación con el nervio espinal. Va a estar por delante del nervio espinal. Y si nos fijamos con las raíces de C1, se menciona en el texto de Rotten que la raíz ventral de C1 va a ser anterior al ligamento dentado. Sin embargo, si lo vemos en esta foto, se alcanzan a ver que ambas están posteriores del ligamento dentado. Ese ligamento dentado va a servir de sitio de unión entre la dura madre y la médula. Por otro lado, vamos a ver que el hipogloso va a ser mucho más superior y va a tener una relación superior y medial con respecto al nervio espinal, que realmente va a ser el único par craneal que va a descender a través del agujero magno y va a tener una porción espinal que la van a formar las raíces desde C1 hasta C6. Hay estudios cadavéricos donde dicen que hasta C7 incluso también se pueden formar raíces y va a tener una porción troncular, una porción vulvar que va a salir con 3 a 6 raicillas y van a formar la porción craneal. Esa porción craneal de esas 3 a 6 raicillas generalmente se va a ir hacia el foramen yugular, mientras que la porción espinal se va a dirigir hacia arriba en esta orientación que les estoy mostrando y va a formar la porción espinal del nervio del onceavo par craneal. Aquí tenemos las relaciones neurales que les mostré y fíjense, la pica o la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a ser una rama de la vertebral, generalmente se va a originar a nivel de B4 o la porción intradural de la vertebral, pero se dice que hasta en el 15 a 20% de los pacientes se puede generar una pica extradural a nivel de B3, entonces cuando se haga un abordaje quirúrgico al foramen magno se debe tener cuidado en qué arteria se puede coagular y cortar, porque fácilmente pensando en ser una rama muscular, puedo coagular y cortar una pica y generar un infarto en el paciente o un deterioro neurológico. Entonces, fíjense la relación que tenemos y aquí esta foto muestra algo muy importante. La arteria vertebral va a pasar por detrás y medial al cóndilo del occipital y fíjense que en esa zona de transición va a haber una dura madre que va a ser bastante gruesa y esa dura madre se va a unir a la adventicia de la vertebral y por lo tanto cuando hay un tumor, un meningioma sobre todo, que esté adherido a la dura y a la región de la arteria vertebral, sobre todo la porción B3,
va a ser mucho mejor dejar un residuo tumoral que intentar erradicarlo todo, porque hay un altísimo riesgo de lesión de la vertebral, que además va a tener una capa íntima y una elástica mucho más delgada que en cualquiera de los otros segmentos. Y fíjense la relación. La primera raíz nerviosa siempre va a acompañar a la arteria vertebral en su recorrido en la unión cráneo-vertebral. Mire que ella va inferior y va medial a la arteria vertebral y va a penetrar la dura madre acompañando la arteria vertebral. Entonces, eso es una referencia anatómica muy importante que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer este abordaje. Fíjense, aquí tenemos las referencias anatómicas. Aquí en este espécimen se está haciendo una condilectomía posterior. Y fíjense, vamos a tener ese anillo dural que les acabé de mencionar, que va a ser ese sitio de inserción o que se va a pegar a la adventicia y ahí se pueden unir los tumores, sobre todo los meningiomas. Vamos a tener el recorrido de la vertebral. La vertebral, desde que está en la transversa S2 hasta que penetra la dura madre, va a formar 4 curvas. La primera curva la va a formar en la transversa S2, la segunda curva la va a formar en la transversa S1, la tercera curva la va a formar sobre el canal que forma el arco posterior de S1 y la cuarta y última curva la va a formar cuando va a penetrar el anillo dural. Que no se confundan las curvas con los segmentos de la vertebral, porque ya la porción intradural va a ser la porción B4. Aquí vamos a tener, a este nivel, vamos a tener la porción condilar y vamos a tener la masa lateral de C1 en su porción inferior. Aquí vamos a tener el foramen yugular, que va a ser el sitio que va a ser penetrado por algunos pares bajos, como el 9º, 10º y el 11, y vamos a tener el canal del hipogloso, que fíjense, esta imagen es supremamente importante, porque miren que aquí se hizo una condilectomía parcial posterior, y fíjense que el canal del hipogloso está inmediatamente superior al cóndilo. En este caso, supongo que se está intentando hacer un abordaje supracondilar porque está totalmente expuesto el canal del hipogloso. Cuando no lo quiero exponer por completo, sino solamente llegar a su cortical, puedo hacer un abordaje transcondilar puro. Y ese abordaje me va a permitir tener acceso a la porción ventral del bulbo. Aquí vamos a tener el nervio glosofaringeo. Fíjense, el recorrido es mucho más superior y ahí, si lo vemos de atrás para adelante, va a ser posterior al 10º y el 11, y vamos a tener aquí el hipogloso que va a pasar por detrás, que va a tener esa relación posterior a la vertebral ingresando a su foramen. Aquí tenemos el 11º par que va a pasar detrás de la vertebral, y recuerdan que ya les había mencionado que va a pasar también detrás del ligamento dentado. Aquí tenemos el nervio vago. Cualquiera de esas estructuras pueden estar involucradas por un tumor y se van a encontrar un abordaje paralateral. Cuando se intenta hacer un abordaje suboccipital medial, vamos a tener esto, la referencia del atlas que ya se les mencionó. Vamos a tener la referencia de una masa lateral de C1 y una arteria vertebral pasando medial y posterior a él. Y debajo de esa vertebral vamos a tener un ramo de C1. Adicionalmente vamos a tener anteriormente un clivus que va a estar en íntimo contacto con las olivas, con la pirámides, y vamos a tener unos cóndilos a nivel lateral. Aquí vamos a tener la médula, vamos a tener el segmento B3 de la vertebral penetrando la dura, y ya se va a ir convirtiendo en un segmento B4, que es el segmento intradural, de donde se va a formar, en la mayoría de los casos, 2 arterias muy importantes. La primera y más importante va a ser la pica, y la segunda va a ser la arteria medular posterior. Por otro lado, vamos a tener aquí la dura. Esta dura es la que se va a intentar abrir cuando se hace un abordaje far lateral extendido. Precisamente lo que se busca es abrir la dura cuanto más lateral sea posible a la arteria vertebral. Aquí vamos a tener la arteria cerebelosa posterior inferior con sus ramas, y vamos a tener las estructuras óseas que se van a tener en cuenta en un abordaje far lateral. Ya eso en la parte anatómica. En cuanto a la introducción, vamos a tener que hay un amplio espectro de patologías quirúrgicas intra y extradurales en el foramen magno. Los tumores representan el 5%, los tumores del foramen magno representan el 5% de las neoplasias espinales y el 1% de las neoplasias intracraneales. Con certeza, muchos de ustedes, los neurocirujanos que se encuentran escuchando esta charla, probablemente muchos no han tenido contacto o no han operado a un paciente con agujero magno. Y si los que hayan tenido la experiencia con este tipo de pacientes, con certeza no va a ser una experiencia muy amplia, porque son tumores demasiado raros, afortunadamente. A pesar del refinamiento microquirúrgico, la cirugía del agujero magno
todavía se asocia a una alta tasa de morbilidad. Esta estadística que les traigo en la parte epidemiológica es del Hospital de Lavoisier de Francia. Me disculpan si de pronto no se pronuncia así, la verdad no tengo mucha cancha en el francés, pero esta estadística del Hospital de Lavoisier básicamente dividió los pacientes en lesiones intradurales y extradurales. La mayoría de las lesiones fueron intradurales, fíjense, 154 pacientes. Y de las lesiones intradurales, la mayoría fueron meningiomas, seguido por los neurinomas y otro tipo de tumores. Y de las lesiones extradurales, la más frecuente, fíjense, va a ser el cordoma y también vamos a encontrar lesiones óseas. Se dice que todos estos son números, son importantes para resaltar la importancia de la patología. Los meningiomas son alrededor del 70% de todos los tumores intradurales y el 40% de los del foramen magno. Adicionalmente, los neurinomas pueden comprometer principalmente las raíces de C1, C2 y el 11 y el 12º par, pero los más afectados de todos es la raíz de C2. No se sabe por qué, pero es el que más frecuentemente ha sido reportado por los neurinomas. Por otro lado, los cordomas de la unión cráneo-cervical son bastante frecuentes entre los cordomas de la base del cráneo. Fíjense, representan, si nosotros hacemos una epidemiología de los cordomas, sabemos que son más frecuentes a nivel sacro y que luego sigue a nivel de la base del cráneo. Dentro de esos de la base del cráneo vamos a tener que el 65% van a estar en el foramen magno y vamos a tener unos cervicales que van a involucrar también el foramen magno en el 85% de los casos. Bueno, eso en cuanto a la epidemiología. Por otro lado, también como cultura general, por decirlo así, también hay que saber que las lesiones del foramen magno van a tener una ubicación dentro del foramen. Unos van a estar anteriores, otros van a estar posteriores, posterolaterales, completamente posteriores, otros van a ser lateral. El más frecuente de todos es el anterolateral. El que probablemente no se van a encontrar en ningún momento de su vida va a ser el posterior y el anterior. Y uno que va a ser bastante frecuente va a ser el posterolateral. Entonces hay que tener en cuenta que las lesiones anterolaterales, laterales y posterolaterales van a ser más frecuentes. ¿Y esta carreta para qué? Porque cuando se va a planear un abordaje quirúrgico a la región anterolateral, siempre debo de tener en mente la posibilidad de hacer una resección ósea extendida diferente al lateral clásico, a pesar de que hay estudios, como los voy a mostrar, que han mostrado resultados exitosos con solamente hacer un abordaje suboccipital sin resección condilar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son varias. Lo más común aquí es que el paciente consulte después de 3 años de síntomas, porque generalmente la presentación va a ser insidiosa. El síntoma más común reportado en la mayoría de las publicaciones va a ser la cefalea occipito-cervical, y vamos a encontrar que en un porcentaje de casos no muy alto, no tengo el porcentaje, pero sobre todo en los meningiomas de ubicación anterior vamos a tener el síndrome de agujero magno. El síndrome de agujero magno se va a manifestar por paresia, parestesia y espasticidad, que va a comenzar en el brazo ipsilateral, sigue en la pierna ipsilateral, luego en la pierna contralateral y luego en el brazo contralateral. Entonces, esa va a ser una clínica de esas lesiones. Pero cuando las lesiones alcanzan un tamaño lo suficientemente grande, pueden llegar a manifestar otros síntomas de tracto largo, como por ejemplo, fíjense, pacientes con atrofia de extremidades o pacientes que llegan a ser incluso ya incapacitados, postrados en cama, en silla de ruedas, requiriendo alimentación por sonda porque ya tienen compromiso de par en bajo, con disfonía, con otro tipo de alteración. En cuanto a la clasificación, las clasificaciones de los tumores del agujero magno se han venido haciendo desde hace muchos años. Cushing fue el primero en hacer una clasificación para esas lesiones y fue en el año 1938. ¿Él por qué quería hacer una clasificación? Porque empezó a ver que habían pacientes que tenían tumores que parecían venir de la médula, entonces tumores medulares que se iban hacia el cráneo, y también veía que parecían lesiones del cráneo que se iban hacia la médula. Entonces él quería diferenciar cuál venía de un lado, cuál se iba del otro. Por otro lado, Castellano y Ruggiero en el 53 fueron los primeros en hacer una clasificación para los meningiomas del agujero magno, dependiendo del sitio de inserción, si se insertaba en el tentorio, si se insertaba en el apes petroso, en el clivus, si se insertaba en el apes petroso, entre otros. Y la más conocida actualmente es la clasificación de Bruneau y George, que se definió en 1997 y que ya la voy a ilustrar. Entonces, la lesión del foramen magno
se pueden clasificar lo más básico según su origen, si se origina en la médula, si se origina a nivel del agujero magno, si se origina en el foramen yugular, etcétera. Pero también, y lo más importante, es tener estos tres parámetros que definieron estos dos autores. Y básicamente lo que definían es, primero, defina que si la lesión es intradural o es extradural, la lesión también puede ser mixta. Como ya les dije, si es intradural, probablemente es un meningioma, si es extradural, probablemente un cordoma, pero también hay otras lesiones como las metástasis y los condrosarcomas que pueden tener un comportamiento mixto. Por otro lado, fíjese dónde se inserta el tumor, en la dura madre. Si se inserta posterior, si se inserta lateral, si se inserta anterior, si es anterolateral, como sucede en la mayoría de los casos, o si se inserta posterolateral. Y el tercer parámetro es, fíjese siempre en la resonancia prequirúrgica, dónde tiene la vertebral el paciente en el tumor. ¿Por qué digo eso? Porque usted puede clasificar el tumor dependiendo que esté debajo, encima o abajo y arriba. La mayoría de los tumores de la región del agujero magno, hablando de meningiomas, afortunadamente se ubican por debajo de la vertebral y la vertebral, fíjense, va a estar encima. ¿Por qué afortunadamente? Porque cuando yo abordo ese tumor, voy a tener un plano expedito para resecar el tumor de abajo hacia arriba y no tengo que ir a buscar los pares bajos. Ellos mismos van a caer cuando yo haga el debulking y la resección intratumoral. Mientras que si yo abordo una lesión que está por encima, voy a encontrar ahí una maraña de pares metidos dentro del tumor y existe un mayor riesgo de una lesión de los pares. Por otro lado, ahí, cuando la clasificación es arriba y abajo, se debe tener en cuenta que ahí tienen la dificultad técnica de que los pares están metidos, pero tienen algo adicional. Si se fijan, la dura madre alrededor del anillo de la vertebral va a estar infiltrado por tumor. Entonces va a ser un paciente que probablemente voy a tener que dejarle un anillo dural con tumor y coagular, porque si me pongo a sacar todo el tumor, probablemente el paciente va a tener un efecto deleterio. Entonces, fíjense, para ilustrar un poquito la importancia de la clasificación anterior, miren este tumor que es un meningioma que está ubicado anterolateral y aquí señalado va a estar la arteria vertebral, va a pasar encima del tumor. Miren la línea media, es un tumor anterolateral, ahí no hay duda. Y cuando se abre la dura madre, fíjense, el tumor va a estar por encima de los pares, perdón, por debajo de los pares y se va a iniciar la disección de abajo hacia arriba. Cuando el cirujano empieza a hacer el debulking y la resección, fíjense cómo los pares bajos van a caer, los que están completamente arriba. Y aquí ya se ve la cavidad de resección, ya se coaguló el tumor y ya se hizo adecuadamente la resección. Entonces, en la imagen, la resonancia también me va a servir para clasificarlo bien. Fíjense, esta es una lesión con un componente lateral importante, pero también anterior. Y fíjense que aquí la vertebral, por ejemplo, parece pasar por delante y por encima de la lesión. Ahí van a haber otras lesiones que van a empujar la vertebral contra el tallo y vamos a tener otro tipo de lesiones que no van a tener conflicto vascular. Entonces, fíjense, yo puedo definir por la resonancia si una lesión es intradural, craneoespinal, si es anterolateral o no, o si la lesión es intradural y es anterior. ¿Por qué? Porque si la lesión es anterior, probablemente voy a requerir un abordaje anterior en algunos casos o un abordaje anterolateral o un abordaje posterolateral extendido. En cuanto a la clasificación, fíjese, aquí vamos a tener cuando hay que mirar siempre en una resonancia magnética dos cosas. Lo primero es el contraste. ¿Por qué? Porque el contraste le delimita el tumor a uno, le dice dónde está el tallo, dónde está el tumor y qué es la parte vascular, dónde está la vertebral. Y por otro lado, la secuencia T2 le va a decir a uno si hay un plano, si hay, cómo está la aracnoide, si está conservada o no. Si está conservada, que sería lo mejor para el cirujano, va a ofrecer un plano aracnoideo adecuado. Esta imagen, un poco antigua, va a ser una clasificación que hizo Al-Mefti hace varios años. Fíjense, Al-Mefti dice, si usted tiene un tumor anterior, un meningioma pequeño, anterior al tallo, eso es lo peor que le puede pasar a usted. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una lesión pequeña, fíjese el corredor quirúrgico tan estrecho que tiene. Y si usted somete un abordaje anterior al paciente, probablemente va a ser un abordaje muy mórbido. Ya sabemos que los abordajes anteriores están asociados a fístula de líquido cefalorraquídeo, a contaminación, a meningitis, entre otros. Y en cambio, si usted tiene una lesión anterolateral o a medida que va creciendo la lesión, fíjese el corredor quirúrgico entre el borde del hueso y el tallo como se va ampliando.
Por otro lado, si esa lesión anterolateral se va creciendo y va comprimiendo el tallo, probablemente en este estadio ya el paciente empieza a hacer síntomas. Si yo tengo un paciente así, probablemente lo voy a encontrar incidental o incluso así. En este caso, el corredor quirúrgico se va a ir ampliando y incluso no voy a necesitar hacer una resección condilar para poder abordar ese tumor anterior. Y fíjense, lo ideal sería encontrar un tumor más grande porque el tumor anterolateral va a tirar la médula, va a tirar esa unión cervicomedular hacia posterior y lateral. Entonces hay estudios que se han enfocado en diseñar otras clasificaciones y tratar de reproducirlas. En realidad hay varias clasificaciones, pero la que me ha parecido, digamos que ha aportado también, aparte de la anterior, que es la más importante sin duda, es esta. En este estudio, que es un estudio alemán, Giordano y colaboradores definen, tenga en cuenta 5 parámetros. Primero, la localización axial y la adhesión dural axial del tumor. Segundo, la adhesión dural sagital. Tercero, fíjese si el tumor compromete o envuelve la vertebral. Cuarto, mire si adhiere al tallo o no. Y quinto, mire si tiene extensión extradural. Entonces ellos definen una lesión tipo A como una lesión que es lateral a la línea media, es decir, un tumor que es anterolateral o un tumor completamente lateral. Y ellos definen una lesión tipo B como una lesión que cruza la línea media y las van a clasificar en B1, B2 o B3 dependiendo de su tamaño y del compromiso de otros compartimentos. Lo que interesa aquí es saber que las tipo A son aquellas que son laterales y las tipo B las que pasan la línea media. Por otro lado, el segundo parámetro que ellos dicen es, fíjese en el plano sagital, hágale un corte porque usted va a tener un foramen magno superior que va a estar dado por la sincondrosis esfenoccipital y una línea inferior que va a cruzar por el borde inferior del clivus, el bastion y el borde anterior de la escama del occipital. Y va a tener una línea más abajo que va a cruzar el borde superior de la lámina de la apófisis de C2. Entonces, defina si la lesión es alta o defina si la lesión es baja. En un foramen alto, con respecto a la anatomía que les mencioné y teniendo en cuenta ese plano sagital, usted va a dividir una lesión de la siguiente manera. La lesión va a tener una adhesión dural, entonces usted va a dividir lo que está unido a la dura en un plano sagital con la máxima longitud craneocaudal de la lesión. Si es menor a 1, entonces clasifíquela como tipo 1. Si es mayor o igual a 1, clasifíquela como tipo 2. Y por último, pues los otros parámetros que ellos definían eran, mire si envuelve la vertebral o no, que ya lo mencioné, hay que mirar la secuencia contrastada, y también las secuencias de angiotomografía y de angioresonancia que van a ser importantes. Fíjense la adhesión al tallo y fíjense si tiene extensión extradural o no. Es decir, si el tumor se va por allá hacia el foramen yugular, si se va hacia otras zonas. ¿Qué fueron lo que encontraron? Que los casos exitosos, la serie de ellos fue casi de 40 pacientes, que los casos exitosos en general tenían un puntaje bajo, en promedio de 2,5, con respecto a pacientes de resección parcial, que fue un puntaje casi de 5. Entonces, son puntajes escalas que han intentado validar, todavía no están unificadas. En cuanto a la planificación quirúrgica, hay que tener en cuenta, si es un tumor extradural, mire qué tan extradural está, es decir, si compromete solo la masa lateral de C1, porque probablemente si es un compromiso de solo la masa lateral de C1, puedo hacerle un abordaje paracondilar o infracondilar. Fíjese si el compromiso es del agujero yugular, porque si es del yugular probablemente también tengo que hacerle un abordaje supracondilar. Fíjese si está comprometida la retrofaringe o hay extensión al apes petroso, porque probablemente voy a requerir un abordaje combinado, si está afectada la vertebral, la carótida, entre otros. Y los 4 aspectos más importantes a la hora de tomar una decisión de operar estos tumores va a ser, primero, pues la posición, que ya lo dije en la clasificación, segundo, el tamaño, tercero, la naturaleza de la lesión y cuarto, la forma del foramen magno. ¿Por qué? Porque si tengo un foramen magno ancho, pues va a ser lo mejor, pero si tengo un foramen magno alargado y con poca distancia hacia el tallo, va a ser la peor circunstancia. En cuanto a las imágenes, hay que tener en cuenta que todo paciente debería tener un TAC con reconstrucción tridimensional. ¿Para qué? Para evaluar el compromiso tumoral por parte de la lesión y por otro lado, para definir si hay inestabilidad en posoperatorio. También para definir qué tan afectado tiene el cóndilo, la odontoides y todas las estructuras óseas. Adicionalmente, en la resonancia, en las secuencias vasculares, mire la dominancia de la vertebral, mire la dominancia de los senos venosos. Si hay una dominancia de una vertebral y tengo un tumor que se puede abordar, digamos, bilateral, prefiera siempre el lado de la lesión del área no dominante.
Este algoritmo es para ilustrarles algo que ya he venido mencionando, pero lo que quiero dejar claro aquí es que prácticamente todas las lesiones intradurales se pueden abordar se pueden hacer a través de un abordaje posterior. Las lesiones extradurales ya merecen una consideración importante y ahí usted va a tener en cuenta, hágale un abordaje lateral, hágale un abordaje anterolateral o hágale un abordaje combinado. Igualmente sucede con las lesiones intraestradurales que se pueden extender a la fisura petroclival, al apes petroso, al yugular, y ahí usted tiene que considerar abordajes combinados, si necesita un retrosigmoideo además del paralateral, si necesita un transtubercular, un transfacetal, un infratemporal, entre otros. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a tener que el paciente va a estar ubicado. Hay varias técnicas para ubicar los pacientes. Hay autores como el doctor Campero que los deja en posición semisentada. Hay autores como el doctor Evandro que prefiere tener el paciente en una posición prono 3/4, o hay personas como por ejemplo, en este caso, pues en Estados Unidos muchos autores lo que más recomiendan es hacer una posición Parvens. Cuando se hace este tipo de posición se debe tener en cuenta que el brazo debe estar descansando sobre una almohadilla. Ojo con el plejo braquial, aquí siempre debe tener una almohadilla, siempre deben de tener un cabestrillo, se deben de sujetar las crestas o prominencias y hay que tener en cuenta algo con la cabeza muy importante. La cabeza siempre debe estar con una ligera flexión del mentón y con una inclinación lateral de 30 grados. Si yo flejo mucho el mentón o inclino mucho lateralmente el paciente, puedo alterar el retorno venoso y puedo tener un paciente con edema cerebral en la cirugía, además de que cuando usted fleja mucho el codo adicionalmente, la apófisis transversa de C1 le va a dificultar la anatomía de la vertebral cuando va a hacer la disección porque se va a esconder debajo del cóndilo. Entonces tenga en cuenta eso. Por otro lado, la incisión. Hay tantas incisiones como neurocirujanos. Entonces, aquí lo más importante es que la incisión le sirva para hacer un plano de disección adecuado muscular y que usted se sienta cómodo con el abordaje. La incisión que más me llamó la atención y la que me gustaría es, por ejemplo, esta incisión que es en herradura. ¿Por qué? Porque esta incisión me permite rebatir toda la musculatura hacia abajo, no me va a estorbar el esternocleidomastoideo, no me va a estorbar el trapecio, mientras que cuando me pongo a hacer incisiones como estas, o una incisión lineal, me va a estorbar sobre todo el plano muscular medial que va a estar dado por el músculo semiespinoso capital. La capa superficial, ya lo mencionaba, va a estar dada por el esternocleidomastoideo y trapecio, músculo esplenio capitis, la capa medial, el longuísimo capitis, semiespinalis capitis, y la capa profunda por el triángulo suboccipital que se va a insertar en la línea nucal inferior y la superficial y media se va a insertar en la línea nucal superior. Entonces, fíjense, aquí hay un paciente que se le hizo una incisión en herradura. Hay que dejar claridad en algo, no hay que confundir la incisión en herradura con la incisión en palo de hockey inverso, porque una incisión en palo de hockey inverso es simplemente hacer esta incisión, pero solo llevarla hasta la mastoide, mientras que la herradura se va a bajar 5 centímetros por debajo de la mastoide. Entonces, cuando llego a la camada superficial, lo que voy a hacer es retirar estos músculos. Vamos a retirar el trapecio, vamos a retirar adicionalmente el esternocleidomastoideo y se debe dejar un manguito para que el músculo pueda ser suturado y no haga espacio muerto. Usted puede dividir los músculos uno a uno, hacerlo por camadas. Se recomienda que sea por camadas porque esto disminuye la posibilidad de la isquemia vascular. Entonces, fíjense, aquí se está haciendo una división capa por capa, empiezan a aparecer algunas estructuras, la rama de la arteria occipital, y aquí vamos a tener el músculo esplenio capitis que se va a dividir. Fíjense, cuando se divide vamos a encontrar una fascia profunda. Si quitamos esa fascia, entonces vamos a empezar a ver que si se desplaza el músculo semiespinoso capitis, vamos a empezar a ver que se descubre el músculo oblicuo superior y el oblicuo inferior como medida, digamos, referente medial del triángulo occipital. Ya aquí tenemos descubierto completamente el triángulo y aquí vamos a ver la porción B3 de la vertebral y siempre con la vertebral en el triángulo va a estar un plejo venoso, un rico plejo venoso que va a facilitar el sangrado hacia nivel. En la parte inferior vamos a tener la rama S2 que siempre va a estar inferior a ese músculo oblicuo inferior. Recuerden que en la parte interna del triángulo suboccipital vamos a tener la rama C1 que nunca va a abandonar la vertebral porque siempre va a pasar incluso con ella a ser porción B4 pasando por el anillo dural. Entonces aquí vamos a tener, siempre hay un orden para quitar los músculos del triángulo suboccipital. Se recomienda que el músculo oblicuo superior no lo quite de la espinosa, él se inserta en la espinosa y se inserta en la línea nucal inferior. Quítelo de la línea nucal inferior. Luego lo que usted va a hacer es quitar
el músculo oblicuo inferior. Se recomienda que se quite de la transversa S2 y no se quite de la espinosa S1 para que no dañe las estructuras de la línea media y para que facilite el abordaje porque esto se va a tirar hacia lateral. Y por otro lado, el músculo recto capitis, el oblicuo superior, lo que se va a hacer es quitarlo precisamente desde la transversa de C2. Entonces aquí vamos a tener que la arteria vertebral va a estar ahí con un plejo venoso, ya va a estar rodeada también de grasa, entonces la intención es separarlo, sobre todo si quiero hacer una transposición de la vertebral. Lo otro que voy a hacer es quitar esto, la rama posterior de la transversa de C1, porque es ahí donde voy a movilizar la vertebral si el paciente lo necesita. Si el paciente no lo necesita, pues obviamente no hay que hacerlo. Entonces, muy importante porque fíjense que de la masa lateral de C1 al arco posterior de C1 puede haber un ligamento que ese ligamento se osifica. Entonces, usted puede quitarle la rama posterior al agujero, a la transversa de C1 y va a intentar movilizar la vertebral, pero si no tiene en cuenta esto, puede generar una lesión vascular. Entonces, siempre se debería de quitar ese ligamento osificado también. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos una porción B2 y B3 completamente expuestas. Medial a B2 vamos a tener la articulación facetaria C1, C2 y medial inferior a B3 vamos a tener la faceta superior de C1. Aquí el autor lo que está haciendo es transponer la vértebra, está generando, desplazándola, digamos, hacia medial y hacia inferior y va a exponer toda la región condilar para que sea fresada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la etapa ósea de un par lateral? Primero, hágalo tan lateral y tan superior como sea posible, es decir, que quede el margen inferior del seno transverso, la parte medial del seno sigmoide y llévelo tan lateral como pueda al foramen magno. Si usted hace una buena resección ósea en esas tres etapas, probablemente en una lesión anterolateral grande no va a necesitar hacer resección condilar, pero si usted se pone a hacer resecciones pequeñas, probablemente va a necesitar hacer resecciones transarticulares y se puede enredar un poco más. Entonces, en un paso posterior se puede derilar el cóndilo si es necesario. Entonces, ¿qué dice Al-Mefti? Al-Mefti dice, no se ponga a enredarse con esos términos tan raros de paralateral, que transcondilar, que infracondilar. Simplemente divida en un abordaje suboccipital y en un abordaje transcondilar. No le ponga más nombres y más apellidos. Pero Roton, en los estudios que ha hecho, Roton ha defendido estos abordajes. El abordaje transcondilar cuando lo que yo quiero es exponer el hipogloso, el supracondilar cuando yo lo que quiero es resecar el tubérculo yugular del occipital, precisamente cuando hay una lesión que lo amerita, una lesión que se ubica muy superior y muy anterior. En estos dos últimos abordajes no son tan utilizados para una lesión del agujero magno, porque precisamente el paracondilar es para lesiones que se ubican a nivel del bulbo de la yugular y el infracondilar para lesiones que afectan la odontoides y la región periodontoidea. Entonces, en la condilectomía hay que tener en cuenta que sobre todo para tumores anteriores pequeños, cuando hay un foramen alargado, cuando hay una distancia entre el agujero magno y el tallo muy corta, por eso hay que tener en cuenta la tomografía, cuando el cóndilo del occipital es relativamente grande, porque un cóndilo grande me puede tapar toda la parte anterior del tallo, y en ese caso puedo recurrir a cualquier, si es un abordaje transcondilar, un supracondilar o un transtubérculo yugular. Entonces, esta referencia anatómica es bastante importante. Aquí se traza una línea del foramen magno al foramen lacerum y ese va a ser el límite anterior de la condilectomía. Cuando ese límite lo van a utilizar sobre todo los que hacen cirugía endoscópica. Entonces, fíjense esta regla que hay acá. La regla tiene una dirección de atrás hacia adelante y de medial hacia lateral. Esa va a ser la dirección del agujero del foramen hipogloso y del nervio hipogloso. Entonces recuerden, si van a hacer un abordaje transcondilar, no hay que pelar todo el hipogloso. Si lo que quiere hacer es un supracondilar, sí hay que exponerlo todo y exponer el plejo venoso que rodea el hipogloso. Este estudio que hizo el doctor Wayne y el doctor Evandro y el doctor Roton también, básicamente ellos lo que hicieron fue tomar varios especímenes y y tomarle las medidas para ver qué porción condilar se podía resecar y cómo era la dirección del foramen hipogloso. Fíjense, ellos dicen, usted puede encontrar el foramen hipogloso cuando mide el cóndilo de atrás hacia adelante 8 milímetros, pero generalmente los cóndilos van a tener una medida, una longitud de 21 milímetros, como lo dije inicialmente. Cuando mide de atrás hacia adelante 8 milímetros, usted lo que va a encontrar es la salida exocraneal del foramen hipogloso. Pero si usted lo que quiere es encontrar la salida endocraneal del foramen hipogloso, va a estar entre el tercio anterior y el tercio medio del cóndilo y 5 milímetros hacia arriba.
Entonces, siempre hay que tener en cuenta esas referencias anatómicas. Esto es algo de lo que ya les había mencionado. Hay que tener en cuenta la inserción dural cuando penetra la arteria vertebral dura, y fíjense que la raíz de C1 siempre va debajo y la raíz de C2 siempre va a estar debajo del músculo oblicuo inferior. Entonces hay que hacer una exposición del nervio hipogloso y suplejo venoso. Fíjense, aquí se expuso parcialmente el canal del hipogloso, pero aquí se expuso todo el hipogloso y se expuso el plejo venoso. Yo hago esto cuando quiero hacer un abordaje supracondilar. Si lo que quiero hacer es un transcondilar, no necesariamente tengo que hacer esto, sino solamente esto de acá. La etapa intradural ya implica conocer toda la anatomía que había mencionado, y ya en este punto el doctor Evandro lo que recomienda es, primero haga una identificación y movilice el onceavo par. El onceavo par siempre va a estar detrás del ligamento dentado y por encima de la vertebral. Entonces, primero reconozca el onceavo par porque es una estructura que es muy larga y se puede lesionar frecuentemente. Segundo, identifique las ramas del doceavo par. También se pueden ver frecuentemente afectadas, y de los pares bajos van a estar, frecuentemente afectados, y se debe identificar las ramas de la arteria vertebral. Entonces, en cuanto a las ramas de la arteria vertebral, entonces, en este caso lo que se va a hacer es lo recomendado por el doctor. En este caso se recomienda es hacer una disección de cada una de las fibras, y luego, cuando ya tenga disecada la fibra, sin movilizarlas ni retraerlas, porque eso puede conllevar a déficit neurológico, ya puede empezar a hacer la resección, o cuando el tumor está metido, cuando las raíces están metidas dentro del tumor, intente separarlas una a una, si es posible, es difícil, pero intente hacerlo para evitar la lesión neurológica. En este estudio, entonces uno dice, bueno, cuando uno hace un abordaje paralateral extendido, ¿cuánto cóndilo puedo resecar? ¿Cuándo se lleva a fusión occipito-cervical? Realmente los dos estudios más grandes que se han hecho fue uno del 2000, que se hizo con varios pacientes, y este que fue publicado en 2006 en Journal Neurosurgery Spine, y tomó 46 pacientes con tumores de la unión craniovertebral, 16 meningiomas y 17 cordomas. Ellos encontraron que la fusión occipito-cervical se favorecía cuando el paciente tenía una resección condilar mayor del 70% o una resección bilateral del cóndilo mayor al 50%, o cuando había una destrucción del cuerpo de C1 o C2. ¿Qué encontraron ellos también? Que los pacientes con cordoma y lesiones metastásicas fueron los más propensos a requerir fijación occipito-cervical, y ninguno de los de meningioma. Y por otro lado, en estudios biomecánicos se han encontrado que la resección del 50% del cóndilo aumenta la flexoextensión del 150%, la inclinación lateral el 40% y la rotación axial en el 30%. Cuando se hace una condilectomía completa, la rotación axial va a incrementar mucho más. Y cuando tenemos en cuenta que se van a desinsertar los ligamentos y adicionalmente requiere odontoidectomía y otros, la inestabilidad va a ser mucho mayor, por lo cual estos pacientes potencialmente se deberían de considerar para una fijación occipito-cervical. Entonces, para tener aquí el punto más debatido es que algunos autores dicen, yo hago este abordaje por la línea media y no necesito hacer paralateral, no necesito hacer esas extensiones raras que han mencionado, que el estudio roto ni eso. Bueno, entonces para estudiar esto, el doctor Tatajiva publicó este estudio en el año 2006. Básicamente lo que hizo fue recolectar retrospectivamente 24 pacientes que trataron en esos centros, y esos meningiomas eran anteriores y mediales, anterolaterales y posteriores, y encontraron que en 20 pacientes hubo resección completa y hubo resección subtotal en 6. En el estudio no discriminan si los de subtotal eran aquellos que estaban en meningiomas anteriores o posteriores, pero de todas formas encontraron una tasa de resección completa bastante alta. El seguimiento fue a 45 meses, en promedio de 6 meses a 8 años. Aquí en Colombia también se han hecho algunos reportes, en este caso un compañero del servicio, el doctor Daniel Apolinar, y el doctor Pedro Penagos en el Instituto Cancerológico en Bogotá, analizaron 6 pacientes con meningiomas del foramen magno, y 4 de ellos eran anterolaterales. Ellos encontraron que hubo una resección completa en todos los casos, utilizando un abordaje suboccipital lateral sin hacer resección condilar. Todos los pacientes, repito, eran casos de meningioma. Los abordajes anteriores, no me voy a detener mucho en esto, son abordajes bastante mórbidos. Usted puede hacer un abordaje transoral, transmaxilar, subfrontal extendido. Estos abordajes, sobre todo el transoral y los abordajes endonasales,
se pueden asociar a alta incidencia de fístula de líquido cefalorraquídeo, pseudomeningocele, contaminación, y precisamente eso es lo que ha satanizado un poquito estos abordajes. Aquí, pues, hacerle como un breve resumen de cada uno de ellos, pero en general cada uno tiene sus pros y sus contras. Un abordaje transoral lo favorece sobre todo para lesiones pequeñas extradurales. Cuando hay una lesión intradural se complica un poco más precisamente por las tasas altas de fístula y de meningitis. Los otros accesos realmente se han utilizado poco y no me voy a detener mucho en ello. Las técnicas endoscópicas se han venido utilizando últimamente y básicamente la ventaja es que ofrece una ruta quirúrgica directa que puede ser usada para lesiones ventrales a la unión cervicomedular. Las lesiones que se extienden lateral a los pares bajos no pueden ser tratadas exclusivamente por esta vía y eso es lo que básicamente ha hecho que muchos autores prefieran hacer abordajes abiertos, porque muchos de los tumores van a ser anterolaterales o van a ser laterales, como lo expliqué en la epidemiología, y se van a ir lateral a los pares bajos. Entonces, las referencias anatómicas endoscópicas que se deben de tener es, aquí tenemos la rinofaringe y vamos a tener que la trompa de Eustaquio va a ser la referencia para la carótida parafaringea. Y aquí ya se peló el piso del seno esfenoidal y el clivus, y vamos a tener que, fíjense, el clivus va a ocupar una parte anterior cuando se abre la dura, muy importante, y el piso del seno esfenoidal. Aquí vamos a tener que el arco anterior de C1 va a cubrir gran parte de la odontoides y cuando se abre la dura, aquí hay una referencia muy importante que se debe tener en cuenta. El nervio hipogloso va a ser el límite inferior de donde se puede resecar el tumor y ese nervio hipogloso va a pasar anterior a la vertebral como se ve en esta imagen, mientras que los pares 9, 10 y 11, se los muestro de este lado, que se hizo una resección del foramen yugular, 9, 10 y 11 van a pasar por encima. Entonces, si hay un tumor que pase lateral a esos límites de los pares bajos, no se puede operar por una vía transesfenoidal. En este estudio, ellos trataron pacientes sobre todo con cordomas extradurales, pero algunos eran extraintradurales. Y realmente hubo 3 casos de mortalidad, 5 casos de mejoría, y el estado neurológico en varios de los pacientes cambió, no hubo recurrencia, pero fíjense, la recepción casi siempre fueron recepciones subtotales. Realmente los casos de recepción completa fueron 2 casos. En cuanto a la radiocirugía, con frecuencia da como resultado control del tumor o regresión del mismo y se han analizado isodosis de 10 a 20 Grays. Las dosis mayores a 12 Grays se han asociado con mayores tasas de regresión tumoral y ha sido generalmente segura y bien tolerada. Para terminar, les quiero mostrar este estudio de radiocirugía. Es un estudio internacional multicéntrico que se hizo con 57 pacientes con meningiomas anteriores y anterolaterales con un volumen de 2.9 centímetros cúbicos en promedio. Y cuando se hizo tratamiento con radiocirugía Gamma Knife, seguimiento clínico a los 6 meses, se encontraron que 49% de los pacientes eran estables en el tamaño del tumor, 44% regresaban el tumor y 7% progresaron, con una tasa libre de progresión a 5 a 10 años mayores del 92% y el 52% de los pacientes que tenían síntomas lograron una mejoría clínica. Entonces, es una opción, sobre todo para esos pacientes con comorbilidades, pacientes que tienen resecciones subtotales y que llevarlos a un segundo procedimiento quirúrgico puede ser más riesgoso. Como conclusión de la charla, no existe un manejo único ideal para estas patologías. La gran mayoría de las lesiones del agujero magno se pueden abordar o se pueden alcanzar por abordaje posterior y posterolateral. Los abordajes anteriores se asocian a alta morbilidad y se restringen a lesiones pequeñas y circunscritas, sobre todo si tienen un foramen magno estrecho. Se debe reconocer claramente la anatomía alrededor del agujero magno y sus relaciones vasculares y neurales. Muchas gracias.